Ustedes saben que la alimentación del ser humano ha variado en el tiempo y se ha distorsionado totalmente, ¿no? Debido muchas veces a factores ambientales. Pero hay que recordar que nosotros tenemos un gen que nos ayuda, que nos ayudó a sobrevivir y que lamentablemente hoy en día nos ayuda pues a tener mayor facilidad a tener exceso de peso, especialmente en este ambiente de sedentarismo que vivimos hoy en día. Entonces, vamos a analizar el diagnóstico de obesidad, síndrome metabólico y diabetes mellitus en niños, aspectos fisiopatológicos, consecuencias clínicas y estrategias de prevención. La definición es muy importante recordarla. Acá se refiere al exceso de tejido adiposo o adiposidad que afecta de manera adversa la salud y el bienestar. Adiposidad, no está refiriéndose a kilos de peso en general, porque puede ser magro, con una masa grasa. Es muy importante recordar esto, ¿por qué? Porque hoy en día ustedes pueden tener niños con peso en el límite normal, pero con una distribución inadecuada. Es decir, ustedes le levantan el polito y sale la barriguita cervecera, esa barriguita así, ¿de acuerdo? Y usted le ve, pero si tiene peso normal, y la grasita en el abdomen. Entonces, ese concepto es mucho más importante hoy día que estar fijándose simplemente en el peso, en el índice de masa corporal. La grasa visceral, la grasa abdominal. No les llame la atención entonces niños que tienen peso normal y de repente tienen su barriguita. Esto es importante porque, como lo vamos a señalar, tiene mucha connotación clínica. El diagnóstico se basa en la tropometría. Claro, es más fácil. Lo ideal sería determinar la cantidad de grasa que tiene ese niño, esa niña, para saber si está obeso o no. Pero eso no es tan fácil, ¿no?, de acceder a esos exámenes, ¿no? Y se tiene que usar la antropometría. En menores de 2 años, ¿no?, pueden usar las tablas de la OMS, y en ese sentido, la obesidad está cuando el peso para la talla está más de 3 deviaciones de estándar, el sobrepeso más de 2 deviaciones de estándar, el riesgo de sobrepeso más 1 deviación estándar, eutrófico en -1 a +1 deviación estándar, es lo normal. Pero también pueden utilizar el índice nutricional, que es el Waterloo, ¿no? Lo normal, ¿cuál es? Es entre 90 y 110. Si está por debajo de 90, es bajo peso. Si está entre 110 y 120%, sobrepeso y obesidad más del 120%. O utilizar en mayores de 2 años ya el índice de masa corporal, ¿no?, utilizando la CDC. Cuando es más del 95 percentil es obesidad, y si está entre el 85 y 95 es sobrepeso, ¿no? Entonces, la antropometría les dice claramente si ese niño está con sobrepeso o obeso. Pero ustedes tienen que analizar individualmente a ese paciente que lo están calificando de eutrófico, si verdaderamente es eutrófico. Hoy en día hay que rescatar mucho en el niño. El niño puede venir, digamos, y tiene el peso en talla normal, tiene su barriguita y tiene padre diabético, abuelo hipertenso. Ese es un niño en riesgo. Ese es un niño en riesgo. Entonces la idea es hacer prevención en este sentido. Ahora, ¿cuál es el significado del exceso de peso? Normalmente la cantidad de grasa, ustedes saben que la grasa es el tejido endocrino más grande que existe en el cuerpo, dispara más de 20 citoquinas, ¿no? Y ahí la producción normal, ¿cuál es? Que la grasa dispara más adiponectina. La adiponectina es la hormona que tiene que ver con la sensibilidad de la insulina con el receptor. O sea, nos conviene, porque eso mejora la sensibilidad de insulina al receptor. Y las otras hormonas son más bajas. Llámese resistina, interleuquina, etcétera, todas estas citoquinas. ¿Qué pasa cuando uno sube de peso? Cuando uno sube de peso, especialmente la grasa visceral, la adiponectina comienza a bajar. Comienza a bajar. Y las otras, comandadas por la resistina, comienzan a subir. Cuando hay ese cruce y hay predominio de resistina, el individuo entra en resistencia a la insulina. ¿Cuál es el detalle? Que cada individuo tiene su punto de corte de cruce. No todos hacen el cruce con determinados kilos de peso. Por eso que ustedes ven personas que tienen 10 kilos en exceso y no tienen nada. No tienen nada. Es lo que los españoles decían obesos metabólicamente sanos. Después ya se dieron cuenta que igual hay que tratarlos, porque la hiperinsulinemia que tienen detrás les produce tanto daño como la hiperglicemia. Entonces, pero la idea es que cada persona
tiene su punto al cual de quiebre, donde la hiporetina baja y sube la resistina. A veces la persona sube solamente 5 kilos y ya está diabético, ya está con resistencia a la insulina. Esa es la variabilidad interindividual de cada persona. Y esto hay que entenderlo así. Todo es problema de las citoquinas, ¿no? De ese desequilibrio que ocasiona resistencia a la insulina. Recuerden, la resistencia a la insulina por ese desequilibrio de citoquinas. ¿Y dónde se produce esa mayor producción de esas citoquinas de resistencia a la insulina? En la grasa abdominal. Por eso es importante el perímetro abdominal, como ustedes saben, y por eso es importante ver cómo está esa grasa en un niño para evitar que desarrolle problemas metabólicos. Ahora, el índice de masa corporal no refleja directamente la grasa, pues no refleja directamente la grasa. Por eso que en muchos centros especializados, por ejemplo en el instituto, hay un área de análisis y composición corporal que nos da exactamente la cantidad de masa grasa que tiene esa persona y uno poder evaluar en el tiempo cómo esa masa grasa se va eliminando con un tratamiento adecuado, evitando que se consuma la masa magra, porque eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Pero este es un problema de genes, ¿no? Nuestros genes son de la edad de piedra, nuestras circunstancias de la edad espacial. Nuestro pool de genes fue moldeado por la selección natural entre 100 y 50.000 años atrás para un funcionamiento óptimo, pero en un ambiente pasado, extraordinariamente diferente al que vivimos hoy. ¿No es cierto? Hoy los niños no juegan a las escondidas, no juegan a la pega, no juegan al mundo, no juegan a tantos juegos que había. Los niños no salen a la calle a jugar. Los niños todos tienen ese aparatito chiquito, ¿no? Y desde pequeños están con ese aparatito, bendito aparato, ¿no? Entonces, recuerden, les aviso, esos aparatos en niños menores de 2 años les produce retardo del lenguaje, ¿no? Hay estudios que demuestran esto. Y hay un estudio que demuestra que en adolescentes la primera causa de insomnio es el abuso de los smartphones, de los celulares, ¿no? Este ambiente, ¿no?, seleccionó genéticamente a los humanos con mayor capacidad para acumular energía, con mayor capacidad física para conseguir alimento y con mejor capacidad biológica para proteger el cerebro en periodo de ayuno. Entonces fue algo ideal, pero es diferente a lo que vivimos hoy, ¿no es cierto? Y tener en cuenta de que hay una serie de polimorfismos que nos explican, que han aparecido en el tiempo y que sí nos explican por qué una persona come un poco y se engorda, por qué el otro trago como chino en quiebra y no se engorda, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que buscar la explicación, o por qué uno hace sobrepeso y ya está haciendo intolerancia a carbohidratos, ¿por qué no todos somos iguales, ¿no? Estos polimorfismos nos explican claramente ese sentido de la clínica, ¿no? Entonces, en el futuro, uno va a tener un obeso y va a tener que estudiar los polimorfismos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo cambiar los polimorfismos? Sí, hay un estudio donde agarra un gen que es el más asociado a obesidad, que es el FTO, y junto a un pool de pacientes. Los dos tienen FTO, la mutación del FTO que les predispone a obesidad. A ellos les hizo actividad física y a estos no. A los que hicieron actividad física con el tiempo, no hicieron hipertensión, problemas cardiovasculares ni obesidad. O sea, quiere decir que la actividad física, el estilo de vida, puede influir sobre la expresión de esos genes que nos ocasionarían problemas. Miren qué importante es eso. ¿Y cuál es el problema? Si la obesidad causa resistencia a la insulina, hay una hiperfunción de las células beta. Esto produce hiperinsulinemia y logra controlar la glicemia normal. Ustedes tienen pacientes con glucosa normal, pero detrás de esto una hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia es tan dañina como la hiperglicemia. Esto, yo no sé si ese paciente tiene el factor genético de agotamiento de la célula beta que hace que haga insulinopenia, intolerancia a carbohidratos y diabetes tipo 2. Porque no todos hacen esto. ¿Quiénes pasan a la segunda etapa? Los que tienen la predisposición genética. Pero yo no sé quiénes tienen la predisposición genética. Por lo tanto, yo tengo que evitar esto. ¿Y cómo evito esto? Evitando resistencia a la insulina. ¿Y cómo evito la resistencia a la insulina? Evitando el exceso de peso. Esa es la idea, ¿no? La prevención. Porque uno sabe claramente, en el caso de la diabetes tipo 2, cuál es el camino y cuál es la población en riesgo. Ahora, esa famosa resistencia a la insulina no solamente ocasiona diabetes, pues. Aquí hay que tener bien claro
que hay precursores de resistencia a la insulina. Hay problemas étnicos, hay factores genéticos, hay resistencia a la insulina genética, hay que no están asociados a obesidad. Lo más frecuente es que esté asociado a obesidad, pero hay otros factores genéticos. ¿Y qué es lo que está más asociado a la obesidad? Perdón, a la resistencia a la insulina, la obesidad visceral. Y ya cuando llegue ese obeso que ya deposita grasa en tejidos donde no debe haber grasa, en músculo, en hígado, ¿no?, en páncreas, ¿no?, y agrava la resistencia a la insulina. Y por supuesto sumado al estilo de vida, a la inactividad física y a los factores dietarios que tanto se estudian hoy en día, provocando esta distorsión de las citoquinas que les mencioné y agravado por el aumento del flujo de ácidos grasos libres. Esto condiciona los factores de riesgo metabólico, dislipidemia e hipertensión para enfermedades cardiovasculares, prediabetes para diabetes tipo 2, esteatosis para el cirrosis hígado graso, ¿no?, y el hiperandrogenismo para ovarios poliquísticos. Todo esto ocasionado por la resistencia a la insulina. O sea, ustedes tienen acá un panorama amplio de cuáles serían los factores que predisponen a esto y en qué devienen. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de obesidad? La macrosomía, donde se ha demostrado que hay inclusive defectos del péptido C, peso bajo al nacer, para recordar la hipótesis de Barker, que dice que todo niño con menos de 2,500 tiene más riesgo de síndrome metabólico, obesidad, diabetes cuando sea adulto, antecedentes familiares de obesidad. Los genes están metidos ahí, hay familias de obesos, y no solamente se transmiten los genes, se transmiten las malas costumbres, ¿no? A veces los padres condicionan que el niño esté ahorrando energía. El típico niño obeso que entra a la consulta es un niño que entra todo vivo, despierto, te pregunta, es con lentes, asmático, alérgico, ¿no? A veces hijo único, ¿no? Y comienza a agarrarte los lentes, es un niño despierto. Y a la hora que le dicen, a ver, vamos a examinarte, sácate el polo, ¿qué cosa hace? ¿Quién se acerca? La mamá y el papá a sacarle el polo. A ver, sácate el zapato. ¿Quién se acerca? El papá y la mamá. O sea, es un niño condicionado. Es más, cuando le voy a palpar la tiroides, a ver, ven por viejito, ven, vamos a probar la tiroides, yo estoy sentado y él está parado, ¿no? Y el niño de repente voltea y se siente encima mío, ¿no? O sea, busca siempre el ahorro de energía. Y ese es el estereotipo condicionado por la familia. El bebé no tiene la culpa, son los padres que condicionan ese exceso. Aparte, si hay problema genético, por supuesto. El hijo único, no porque sea malo ser hijo único, sino que a veces el hijo único es sobreprotegido y sobrealimentado a veces, ¿no? Y esto incluye a los hijos adoptivos. En el mundo hay curvas de peso y talla de niños adoptivos. Y generalmente los niños adoptivos tienen una curva de mayor peso. Por eso, no porque sea la condición de hijo adoptivo, sino que son más protegidos, más sobrealimentados. La lactancia temprana antes de los 4 meses, la ingesta energética elevada, actividades sedentarias, ¿no? Hay padres que no creen en esto, ¿no? Hay padres que dicen, no, mi hijo juega pelota todos los días, doctor. Y yo le digo, ¿de qué juega? De arquero. ¿Y en qué juega? En el equipo de la U. Ah, corazón, como siempre gana la U, entonces no se mueve ese arquero, ¿no es cierto? Entonces, la idea es fomentarle actividades energéticas. Con un niño, pero no le voy a decir que vaya a un gym, ¿no es cierto? No le voy a decir que vaya a un gimnasio, a un niño de 6 años. Pero sí le puedo promover actividad física. Desde el momento que se levanta, tiende tu cama, vístete tú solo, anda a comprar a la esquina, tráeme de la sala, busca debajo del mueble, o sea, buscando la actividad física. Y cuando van, por ejemplo, cuando ustedes mismos van al hospital y suben a cardiología, ¿por dónde suben? ¿Por la escalera o el ascensor? Ah, sí, la escalera, seguro, ¿no? Buscan el ascensor esperando que baje el ascensor, ¿no? La idea es que está metido acá. Cuando van al aeropuerto, ustedes tienen la escalera esa eléctrica, ¿no? Y tremenda escalera física, inclusive le han pintado colores, ¿no? Para que sea más atractivo, ¿no? Pero ni aún así, están jovencitos con su mochilita acá, esperando el turno para subir por la escalera eléctrica. Y la escalera física vacía. Eso está acá. Entonces, esa es manera de tener, digamos, la visión, ¿no? Alteraciones del sueño. El niño debe dormir bien. El sueño es un regulador energético. Durante el sueño se ahorra 10% del gasto energético por tasa metabólica basal. Durante el sueño incrementa la hormona de crecimiento, no solamente para crecer, sino para fomentar la lipólisis, regular el peso. Durante el sueño se levanta la leptina, la hormona de la saciedad, baja la grelina, la hormona del hambre. Al día siguiente el ser humano tiene un hambre normal.
Entonces, eso es lo que uno tiene que propiciar para tener en cuenta cuáles son los riesgos de obesidad. Factores de riesgo: ganancia rápida de peso también y temprana, la obesidad de la madre, sobrepeso materno pregestacional, fumar durante el embarazo, hasta la seguridad del vecindario. Porque digo, señora, ¿por qué no lo saca al patio a jugar a su hijo al parque? Doctor, ¿y si me lo roban? ¿Y si me lo raptan? Hasta eso, ¿no? Hasta la seguridad del vecindario. Miren cómo escapa más de lo biológico esto del problema de la obesidad. Ahora, los genes están metidos. Si ambos padres inclusive tienen peso normal, siempre existe un 7 a 14% para que el niño se vuelva obeso por otros factores, ¿no es cierto? Incluidos algunos genes por ahí metidos. Y si uno de los padres es obeso, aumenta al 40% su riesgo de obesidad. Y por supuesto, si ambos padres son obesos, es el 80% la posibilidad de que ese paciente vuelva obeso. Acá está el diagnóstico diferencial. Generalmente cuando uno tiene un niño con exceso de peso, uno piensa que es una obesidad exógena, obesidad de causa nutricional, la obesidad común del niño, ¿no? Pero siempre uno tiene que tener esta perspectiva en el diagnóstico diferencial. No vaya a ser una obesidad endógena, donde puede ser un hipercortisolismo, el síndrome de Cushing, por ejemplo, la deficiencia de GH, de hormona de crecimiento, un caso de hipotiroidismo, aunque no siempre es problema de tiroides, sino problema de tragoides, ¿no? Alteraciones cromosómicas, lesiones hipotalámicas, ¿no? Y también síndromes raros, esto es bien raro, pero hay 200 síndromes genéticos asociados a obesidad. Pero todos ellos con dismorfia, todos ellos con retardo del desarrollo, todos ellos con tendencia a hipogonadismo, o sea, no son obesos normal. Cuando ustedes tengan un obeso, donde la mamá dice, mi hijo tiene 2 años y no camina, me ha dicho el doctor, así a veces dicen, que no camina por el exceso de peso. Dicen, mentira. No hay ningún niño obeso que no sea ágil menos de 5 años. Los niños obesos menos de 5 años generalmente son ágiles, se mueven. ¿Cuándo se vuelve menos ágil? Cuando ya va llegando a la adolescencia. Menos ágil. Pero los niños obesos, que no se pare porque por el exceso de peso, ojo, no vaya a ser cualquiera de estos síndromes. En la clínica, el incremento de la adiposidad incluye la jiba, porque la jiba también se ve en el niño obeso, ¿de acuerdo? Esa adiposidad, el panículo adiposo, ¿de acuerdo? La lipomastia, que a veces preocupa a los varoncitos, ¿no? Se oculta, comienzan a caminar así, o comienzan a usar olores al caminando alrededor de la piscina, ¿no? Tienen vergüenza de quitarse. O sea, todos esos factores emocionales también es importante. Las estrías rosadas y nacaradas, ¿no? Que el estiramiento del tejido conectivo. Esta bendita manchita oscura que aparece en el cuello, en las axilas, en la ingle, que es la acantosis nigricans, que es una hiperkeratosis, que es un signo de resistencia a la insulina. Si usted tiene un niño obeso con perímetro abdominal aumentado y acantosis nigricans, ya está, es un niño que está haciendo resistencia a la insulina. Entonces tienen que hacer algo por ese niño, ¿no? Por supuesto tienen que hacer diagnóstico diferencial de la acantosis mugricans, ¿no? Hay que agarrar algodón con alcohol y sobar. Si sale negro es mugricans, no es nigricans. Pero la nigricans sí señala resistencia a la insulina. Y muchas veces, ojo, generalmente viene la madre cuando se trata de obesidad. Pero cuando viene el padre, que es raro que venga un papá preocupado por la obesidad de su hijo, viene por esto, porque somos así, muy machistas, aunque la culpa del machismo son las mujeres, no hay discusión, estoy diciendo, es una opinión. Entonces, acá el pene está sumergido en la grasa, y el papá cree que tiene hipogonadismo, que ya está preocupado, que análisis hormonal, que por acá, doctor, que es muy chiquito, como yo no lo tengo, que por acá, bla, 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 ¿no? Entonces, acá la idea es demostrar en el examen físico que no tiene nada el niño. Y palpar los genitales a veces resulta difícil, porque los testículos se esconden, se retraen. La mejor manera de palpar testículos en el niño es en la posición sentado, aún sea pequeño, en la falda de la mamá, levantando las piernitas hacia el abdomen y no abriéndolas mucho, sino abriéndolas en una posición intermedia para que el testículo caiga. Esa es la mejor manera, con las dos manos, una arriba en el canal inguinal y otra abajo, para darle encuentro al testículo. Esa es la mejor manera de palpar los testículos. Y las alteraciones esqueléticas. Es frecuente que haya genuválvulo, pie plano. Eso no se cura. Hay que ver la causa, pero eso no se cura. ¿Cuándo comienza a molestar? Ese es el problema. ¿Y cuándo comienza el niño a quejarse? Cuando sube de peso.
Si un niño tiene geno valgo y no sube de peso, ese geno valgo nunca lo va a molestar, salvo que sea muy exagerado. Pero si ese niño tiene pie plano y no sube de peso, tampoco le va a molestar. El problema es cuando suben de peso. Y ahí vienen las molestias. Me duele la rodilla, me duele el talón, que me duele esto. ¿No? Todo le duele, parece el síndrome del cóndor. Con dolor esto, con dolor de... O sea, así es, ¿no? Entonces, esto se agrava con la obesidad. Bien, en el examen físico, medir el índice de masa corporal, evaluar la talla y la velocidad de crecimiento. Todo niño obeso va a una velocidad normal. Medir la presión arterial. Uno debe medir en niños la presión arterial. Todo niño, aunque sea sano, a partir de los 3 años, normalmente. Y antes de los 3 años incluye algún factor de riesgo. Presencia de acantosas nígricas y el perímetro abdominal. Ahí está este niño obeso con este geno valgo. Miren, esto le ocasiona mala posición y después le duele la columna, la cintura, la rodilla, el talón, todo por el exceso de peso. Este es otra niña que venía de Cajamarca, creían que tenía Cushing, ¿no? Y no era Cushing, era lactancia materna, buena succionadora, y comenzó a subir de peso, pues, ¿no? Pero es una niña normal. Claro que hay panoramas amplios con lactancia materna. Miren este, parece el hombre de piedra, ¿no? Miren este, parece una cámara fotográfica, puro rollo. Miren este. Son tremendos bebés, ¿no? A veces uno quiere buscar la explicación, pero ¿por qué la leche materna ocasiona esto? En realidad, si usamos el término, son obesos, pero son obesos fisiológicos, hasta que no se demuestre lo contrario. Como pediatras tenemos que insistir tercamente en que tenemos que dar leche materna al bebé. Lo que pasa es que quizás no entendemos qué hace esta grasa acumulada en esta edad, pero tenemos que ver la perspectiva. Quizás esa grasa dispara algunas citoquinas que regulan su metabolismo hacia el futuro, que hace que esos niños sean sanos, ¿no? Así que todo niño tiene derecho a la lactancia materna y el bebé pregunta, ¿solo el derecho y puede ser también el izquierdo? ¿No? Miren, este es un niño con lipomastia. ¿Bien? Lipomastia. Este es un pene sumergido. Miren, una chulapita acá. Miren el colgajo de grasa. Y que a veces engordan, y a veces, y también es otro problema, engordan, cada uno engorda a su manera. A unos se engordan de acá, otros de acá, otros de acá, a las mujeres más les preocupa acá, ¿no? Pero en realidad, a veces engordan y acumulan la grasa acá. Miren este colgajo. Y el pene está normal. Ahora, este es y también contra la higiene, ¿no? Porque al tener retraído el prepucio, todo se acumula acá, ¿no? Y produce adherencia, etcétera, ¿no? O a veces viene como este niño, miren, de 3 años con obesidad, retardo de desarrollo y retinitis pigmentaria. ¿Bien? Pero además tenía un dedo más, ¿no? O sea que este niño le empuja y no se cae. ¿Cómo? ¿No? Se agarra bien, ¿no? Entonces, este es el síndrome de Lorenz-Moon-Vidal. Una broma. Para que no se me duerman, porque si no se me están durmiendo. ¿No? Este es el síndrome de Lorenz-Moon-Vidal. Miren, también hay deficiencia de leptina, pero rarísimo. Este es bien raro, el deficiencia de leptina. Le dan leptina y baja de peso, ¿no? Eso no. El síndrome de Prader-Willi con hipotonía, retardo del desarrollo, son niños con obesidad, ¿no? Y antecedentes de hipotonía, especialmente de nacimiento. O niñas que comienzan a engordar y no crecer y tienen un estigma de Cushing, ¿no? Y esta niña tenía un problema de suprarrenal, tenía un tumor de suprarrenal. O esta Turner, miren, hasta las Turner acumulan grasa en el pecho y en el abdomen. Miren cómo se umbilica el pezón, ¿bien? Pezón umbilicado, la grasa, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de importancia en el examen físico del niño obeso? Que sea bajo. Un niño obeso generalmente no es bajo, pero si es bajo puede ser familiar, pero ojo, hay que tener ojo. Si tiene dismorfia, si tiene retardo de desarrollo, si tiene velocidad de crecimiento disminuida, si tiene hipertensión, si tiene acantosis nigricans, si tiene acné y hirsutismo, si tiene estrías violáceas, si tiene bocio, si tiene patomegalia, si tiene micropene, testículos no descendidos, todo esto hace que uno explore mejor a ese niño. Los medicamentos también ocasionan o facilitan el incremento de peso. Miren, aquí hay drogas conocidas, la risperidona que tanto usan. Eso favorece el incremento de peso. Aparte de los famosos glucocorticoides, ¿no? El valproato también favorece el incremento de peso, es un anticonvulsivante que se usa con frecuencia. Entonces, en la historia clínica tiene que constar qué medicamentos usa el niño o la niña.
Y este es un panorama de la evaluación del riesgo de obesidad, ¿no? Cuando uno evalúa, ve el riesgo médico, el riesgo de comportamiento y las actitudes, ¿no? Y los identifica según los percentiles, ¿no? Entre el 5 y 84 percentil, entre el 85 y 94 y el mayor a 95. A todos ellos una historia, un examen clínico de crecimiento, historia familiar. A veces los que están entre el 5 y 84 no necesitan examen de laboratorios, ¿no? Pero siempre hay que estar en cuenta su riesgo al sedentarismo, a tomar hábitos de alimentación saludable y fomentar actividad física, ¿no? A veces entre los 85 y 94 hay que hacer algunos exámenes según el caso, y a los que sí requieren examen de laboratorio son los que tienen que estar por encima del mayor 95 percentil. Esa es la idea, ¿no? Y la idea es que el niño no necesariamente tiene que bajar de peso, tiene que evitar ganar peso. Esa es la idea. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares? Básico: glucosa, basal postprandial, perfil lipídico, colesterol. Los niveles de insulina son más informativos, y condicional, pues, las pruebas tiroideas y las pruebas hepáticas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? La más grave: diabetes mellitus tipo 2. Todas las demás ustedes la conocen. Otro que es frecuente: hígado graso, ¿no? Estos son problemas que ocasiona el exceso de peso en niños. La diabetes tipo 2 en niños ahora existe. Antes de los años 90, en el hospital nosotros tenemos un programa de atención integral del niño diabético. Antes del 90 solamente había niños y niñas con diabetes tipo 1, y ahora tenemos niños y niñas con diabetes tipo 2, y no solamente asociados a obesidad, sino a sobrepeso. Y como dicen las estadísticas internacionales, en niños diabéticos el 90% es tipo 1 y el 10% es tipo 2. Nosotros estamos en ese nivel. ¿Y por qué? Por la obesidad. Entonces, ¿cómo rescatar al niño que tiene resistencia a la insulina? Identificando quién tiene síndrome metabólico para prevenir diabetes y enfermedad cardiovascular. ¿Cómo hacer el diagnóstico de síndrome metabólico para evitar esto? Este riesgo en esta población infantil es identificando en niños menores de entre 6 y 10 años, ¿no? El síndrome metabólico no puede ser diagnosticado, pero sí nos obliga a intervenir si existe historia familiar. Miren qué importante: si existe historia familiar de síndrome metabólico, diabetes tipo 2, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, hipertensión u obesidad. En niños de 10 a 16 años sí se puede hacer el diagnóstico. 3 de estos criterios hacen el diagnóstico de síndrome metabólico: perímetro abdominal mayor a 90 percentil, triglicéridos mayor a 150, HDL menos de 40, presión arterial más de 130 o mayor de 85, la diastólica, la diastólica sí, y la glicemia más de 100. Y mayor de 16 años, el perímetro abdominal ya con valor absoluto más de 94, más de 80 en mujeres. Triglicéridos 150 y el HDL diferenciado, ¿no? En mujeres, ¿no?, menos de 40, y en varones menos, pero en mujeres menos de 50 y en varones menos de 40. La presión arterial y la glicemia también, ¿no? Y para que vean que todo es variable en antropometría, miren cómo el perímetro abdominal puede variar según la población, ¿no? Ustedes pueden ver que es distinta el punto de corte a veces, ¿no? Inclusive los chinos, los asiáticos, el índice de masa corporal en el adulto no es 25, es 23. Para que vean que eso también hay que tener en cuenta el origen. ¿Cuál es la presentación clínica? Es muy amplia, pero asociada a obesidad abdominal, ¿no? Hay hipertrigliceridemia y HDL bajo. Miren, obesidad, hipertrigliceridemia y HDL bajo. Eso es lo característico. Menos frecuente, hipertensión y prediabetes. Y es frecuente encontrar la acanthosis nigricans en el cuello y otras partes del cuerpo. Esta es una muestra, ¿no?, de cómo existe la manera de seleccionar esos pacientes, ¿no? En este caso, ¿no?, un 27.3% según la clasificación de la IDF que les acabo de mostrar. Hay población que se puede rescatar ahí. Hasta los animales están gordos, ¿no? Eso ustedes lo saben también, con dislipidemia, hasta hay animales diabéticos también, ¿no?, hoy en día. Esta es la acanthosis nigricans, ¿no? La pigmentación oscura en el cuello. Mire, a veces sale adelante. Parece mugre, ¿no? Acá la mamá quería echarle lejía, inclusive. Miren, la acanthosis nigricans. A veces se junta todo, acanthosis nigricans, obesidad, y de repente estaba media paliducha, normal, pero tenía tiroides autoinmune y tenía hipotiroidismo adquirido. Todo se le juntó a esta niña, ¿no?
¿Hay resistencia a la insulina genética? Sí. Mire, esta es una acantosis nigricans generalizada. Esto es bien raro, ¿no? Este es el primer caso descrito en el Perú, síndrome de Rabson-Mendenhall, ¿no? Este niño, por ejemplo, vino a los 2, 3 años, no recuerdo bien, y ahora tiene 14 años y es diabético tipo 2 y usa insulina, porque no se puede controlar por la gran resistencia a la insulina que tiene este paciente. Ahora, existen fórmulas para rescatar la resistencia a la insulina, pero eso en pediatría no hay consenso, ¿no? Hay muchas especulaciones. Acá la idea, ¿cuál es? Si ustedes tienen un niño que ya tiene período abdominal aumentado, tiene acantose nigricans, tiene triglicéridos elevados, tiene HDL bajo, ¿ya para qué más? Ese es un niño que tiene resistencia a la insulina. Acá está incremento de triglicéridos y HDL bajo. Esos son los dos criterios dislipidémicos clásicos del síndrome metabólico. ¿Y por qué hace hipertrigliceridemia? Porque la resistencia a la insulina provoca más lipólisis, más ácidos grasos llegan al hígado, más VLDL sale y menos actividad de la lipoproteínlipasa hace que la VLDL rica de triglicéridos circule más en sangre y por eso los triglicéridos están repletos en sangre. Entonces, la hipertrigliceridemia y el HDL bajo son rasgos importantes del patrón de lípidos en un niño con síndrome metabólico. Estos son los valores normales, no se olviden. A uno de los delegados le voy a mandar la presentación, ¿no? Porque, para que lo tengan, por si acaso está colgado, pero mejor se los mando a ustedes. Pero estos son los valores normales. Miren, colesterol total, menos de 170. Miren los triglicéridos, ¿dónde están los triglicéridos? Acá, de 0 a 9 años, menos de 75. De 10 a 19 años, menos de 90. Es totalmente diferente a los valores en el adulto. ¿De acuerdo? Así que, aparentemente puede no tener nada el niño, pero debajo puede haber algo que lo destruya, ¿no? Entonces hay que tener mucha cuenta, esto en cuenta cuando uno examina a un niño de esa condición. Estas son las tablas de la circunferencia de cintura, más del 90 percentil y está elevado. Estas son las tablas del IMC que lo bajan de esta página electrónica. ¿Cómo se previene? Controlando oportunamente la dieta de la madre, vigilar y regular el peso de la gestante, control del crecimiento y desarrollo del niño, aumentar la actividad física y diagnosticar y tratar oportunamente el sobrepeso. Involucrar a los padres y a la familia en el tratamiento, consolidar y perpetuar los cambios ambientales en el niño, promover la lactancia materna, hábitos de alimentación sano y la actividad física, así como limitar las horas de ver televisión. La Academia Americana en Pediatría ha mencionado que los niños menores de 2 años no deberían ver televisión. Ojo, no deberían ver televisión. ¿Cuántos niños de esa edad les ponen un televisor para calmarlos, ¿no? Las modificaciones del estilo de vida son el gol estándar. Esto es lo que uno tiene que buscar, ¿no? Y mantener ese peso. Lamentablemente la familia es obesogénica a veces, ¿no? A la familia le interesa la cantidad, no la calidad. A veces les embute. Y en nutrición infantil la cantidad lo mide el niño. ¿En qué tiempo? En 30 minutos. Lo que come en 30 minutos. Si come 5 cucharitas, no importa. 30 minutos y suspende la comida. Pero no le den lo que él quiere después. Porque el error, ¿cuál es? No come, y después, mamá, quiero pan con mantequilla. Ay, hijita, aunque sea como una... Y se mete la abuela, ¿no? Un carrito como una comida, dale su leche aunque sea. ¿No? Entonces ahí viene el reemplazo de comida. Y comienza la distorsión. Y comienza el exceso de peso, etc., ¿no? Así que no hay ninguna justificación, ¿eh? No es como Mafalda, no estoy gordita, solo llenita de amor, ¿no? O sea, siempre buscando una justificación para tener exceso de peso, ¿no? Bien, el manejo es adecuando energía y proteínas. Ojo, el niño tiene que crecer. No es propiciar un régimen bajo en calorías. No es que anular todos los alimentos ricos en calorías. No, eso será para el adulto, pero no para el niño. Fomentarle más actividad física, psicoterapia de apoyo muchas veces, modificar hábitos de alimentación. Nunca se usan drogas en esta patología. Hay que cambiar la actitud, los hábitos de alimentación. Y miren, no bajar bruscamente de peso, porque si baja bruscamente de peso, sube, rebote. Tiene que bajar poco a poco, prevenir la ganancia de peso es lo más importante acá. Y la actividad física, el mensaje claro, es un día muy bonito, debe salir afuera a jugar, sale afuera a jugar. El niño obediente, ¿no? Entonces, si esto no se llega a controlar, viene el problema.
¿Cuál es el problema? Este problema que es de la diabetes tipo 2, que hoy lo vemos en pediatría, que generalmente es el punto final de esto. Se descompensa en periodos, meses o años, ¿no? Y en la mayoría de los casos, ¿asociado a qué? A resistencia a la insulina y a un defecto de las células beta. Ese es el problema. Se cansó el cursor. Al progresar ya se evidencia la tolerancia a la glucosa y niveles de glicemia en ayuno alterados, pérdida de la primera fase de secreción de insulina, reducción de la masa celular beta y un depósito de material amiloide. Entonces recuerden, resistencia a la insulina menos sumado a la pérdida de la función de la célula beta es la base de la fisiopatología de diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hijo de madre diabética, pequeño periodo gestacional, los que hacen catch-up rápido en la infancia, adolescentes con síndrome de ovarios poliquísticos, niñas prepuberales con adrenarquia, y les especifiqué qué cosa es adrenarquia, y la obesidad dependiendo de la distribución de grasa. Estos son los valores normales para que ustedes recuerden, ¿no? Recuerden menos de 100 en ayunas, glicemia 2 horas post ingesta de 75 gramos de glucosa, menos de 140. ¿A qué se llama intolerancia a carbohidratos? Cuando la glicemia en ayuno es 100 a 125, o en la otra prueba, cuando es más de 140, menos de 200, y finalmente en diabetes, en 2 días diferentes, una glucosa más de 126, o una glicemia al azar más de 200, pero asociado a síntomas. Una glicemia mayor a 200 miligramos, 2 horas post ingesta de 75 gramos de glucosa, también hacen el diagnóstico de diabetes. Ojo, estamos hablando de diabetes tipo 2, ¿ok? Tipo 2, no tipo 1. Recuerden, en el tipo 1 generalmente el inicio es más agudo, es más sintomático, en el otro es más lento, a veces asintomático. En este es más florido, la pérdida de peso, la poliuria, la poliricia, la polifagia. En este también puede haber, pero es más solapado, es más el antecedente familiar de diabetes, la acanthosis nigricans o el problema de síndrome de ovarios poliquísticos. La cetosis es casi siempre frecuente acá no, pero rara vez puede haber también cetoacidosis asociada a diabetes tipo 2 también, ¿ah? Eso no le llame la atención que puede tener un diabético tipo 2 con cetoacidosis. Acá el péptido C está negativo porque la producción es nula. Acá está positivo porque hay un trastorno de la insulina secreción. Acá la autoinmunidad está positiva, acá está negativa porque acá la base es autoinmune, ¿no? Acá la terapia básica es insulina. Acá puede haber, aparte de insulina, otras estrategias para tratar de controlar la diabetes, ¿no? Y, por supuesto, la asociación con enfermedades autoinmunes acá se da porque esta es una enfermedad autoinmune. Donde hay una enfermedad autoinmune, tienen que buscar otra enfermedad autoinmune. Y, por supuesto, en la diabetes tipo 2, no. Este es nuestro reporte de casos, ¿no? En este caso, miren cómo la edad promedio de diabetes tipo 2, edad puberal, ¿no? 17.64 fueron macrosómicos, pero acá el detalle, miren, 82% con historia familiar de diabetes tipo 2. Esto nos lleva a preguntar, ¿qué hubiera pasado si el pediatra tomara en consideración ese antecedente? Su padre es diabético, el abuelo es diabético. ¿Qué hubiera pasado si el pediatra le hubiera dicho, oye, controla el peso, aliméntate sano? Quizás no hubiera despertado la diabetes, ¿no? Porque inclusive no es necesario que lleguen a obesidad, con sobrepeso ya están haciendo diabetes. Y muchos de ellos, 5, con cetoacidosis. O sea, miren ese panorama que hay con respecto a la tipo. Acaba de salir el último reporte en abril del año pasado, el primer reporte, mejor dicho, en Estados Unidos, de varios estados de Estados Unidos, donde refieren cómo es el pronóstico, la evolución de los niños con diabetes tipo 2. Es más sombría que el tipo 1. Tiene más complicaciones que el tipo 1 y es más agresiva que el tipo 2 del adulto. O sea, miren en dónde nos estamos metiendo. Recomendaciones entonces. Criterios diagnósticos se basan en valor de glicemia o presencia o ausencia de síntomas. Si cetonas son positivas, esa es urgencia. ¿Qué crea la urgencia en el diabético? La acidosis. ¿Okay? Eso crea la emergencia. Un test de tolerancia no debe ser realizado si se puede diagnosticar en base a la glicemia en ayunas, al azar o postprandial. Hay hiperglicemias severas asociadas a condiciones clínicas de estrés, hay hiperglicemia por estrés que son transitorias, y los marcadores de autoinmunidad pueden ser de ayuda también, y la medida del péptido C. Hay tamizaje, sí, en tipo 2 sí hay tamizaje. Generalmente se inicia a partir de los 10 años, ¿no? O
al inicio de la pubertad, ¿no? Cada 2 años y se toma glicemia. Pero acá, ojo, acá el criterio clínico es muy importante. Esta es una publicación que le he colgado en la web para que ustedes vean cuáles son los factores de riesgo y estrategias de prevención en el Perú. Está publicado acá y acá está el DOI. ¿De acuerdo? Eso también se lo voy a mandar al delegado mejor, pero está publicado en la web. Así que al final de la clase es esto, ¿no? Regresen. Hicimos algo mal. Esa oportunidad es más fácil en el niño que en el adulto. Les voy a poner un ejemplo. Esa manchita negra de la Acanthosis nigricans, cuando está bien marcada en el niño, si el niño controla el peso, desaparece. En el adulto es más difícil. Así que el panorama es claro. Ustedes tienen que ver el panorama, ¿no es cierto? Para evitar que el niño tenga enfermedades del adulto. Listo. ¿Pregunta?